¿Qué es lo que utilizamos casi a diario? Por supuesto, producto tecnológico. Y no nos paramos a pensar que realmente necesitaría una limpieza semanal. Pues no es nada más y nada menos que los AirPods o otros tipos de auriculares. Entonces, hoy os voy a enseñar cómo limpiarlos, porque si os digo la verdad, yo antes que estaba en una tienda donde veía bastantes cosas de estas, os puedo decir que he llegado a ver en mi vida muchos AirPods que realmente la palabra es daban asco, y no entiendo cómo alguien se puede llegar a poner eso mismo en la oreja viendo cómo están. Y realmente creo que no cuesta tanto, una vez a la semana, cada 15 días, hacerle un repasito rápido. Y hoy os voy a enseñar cómo limpiarlo con este utensilio. Un utensilio que llevo utilizando durante mucho tiempo, que va súper bien porque es como un boli pequeño. Lo metes en cualquier sitio y la verdad no te ocupa nada y siempre lo tienes a mano para hacerle una limpieza exhausta tanto a los AirPods como también sirve para el iPhone. Así que ahora sí, empezamos vídeo. Antes yo utilizaba los típicos bastoncillos de orejas o el típico palillito, ¿no? Así de maderita para limpiar bien los AirPods, hasta que descubrí que habían realmente aparatos hechos especialmente para ello. Y bien, igual que tengo este, por ejemplo, tengo este, que este sirve para la cámara, por ejemplo, para coger el polvo de algunas motas de polvo, o por ejemplo haces así y tiene este cepillito súper suave que es para quitar pues el polvito que se puede acumular por aquí. Pues igual que esto, realmente descubrí que lo había por los AirPods, así que hoy os voy a hablar de él. Me lo he comprado con mi dinero, por supuesto, hace mucho que lo tengo. Y nada, cómo limpiar sobre todo los AirPods que necesitamos, y vamos a ello, vamos a limpiar. Pues bien, primero de todo, este aparato es así, ahora, y tiene dos funciones, ¿de acuerdo? En la parte del centro puedes tirar hacia arriba y puedes tirar hacia abajo, y depende hacia dónde tires, pues tiene una función u otra. Entonces empezaremos tirando hacia aquí. Y entonces aquí lo que tiene, que es esto de aquí, es un protector para que realmente no te puedas pinchar, no te hagas daño, ¿no? Y es como un palillito, una especie de... es como una especie de palillito, ¿no? Para que veáis, realmente para quitar la cera que está ahí como acumuladita y cuesta quitar más. Esto de aquí que tienes como una especie de cepillito, que va bien porque para quitar también y darle. Y luego en la otra zona de aquí lo que vemos es esto de aquí. Diréis, ¿y esto para qué es? Pues ya lo veréis, porque realmente va súper bien, es súper hiper suave. Y ya lo veréis, básicamente es para quitar el polvo también y el resto. Así que nada, voy a coger los AirPods, en este caso los AirPods de tercera generación, pero también tengo aquí otros que no son de la marca Apple, pero son los AirPods in-ear de botón, digamos, que también se pueden llegar a limpiar. Por cierto, de estos dentro de poco saldrá el vídeo probándolos. Pero dicho esto, vamos a empezar con ellos. Muy bien, pues aquí tengo los AirPods. Y una de las primeras cosas que necesitaríamos, o quizá al final, sería la típica gamucita que te dan en la óptica, que no deja fibras ni nada. Esto realmente es lo mejor, sobre todo para darle por alrededor, aunque bueno, ya sabéis que yo soy partidaria siempre de ponerle una funda de silicona a los AirPods. En este caso yo llevo esta, más que nada para cubrir arañazos y algún golpecito, por poco que sea, siempre va bien. Dicho esto, lo que hacemos es abrir y vamos a empezar con primero los AirPods en sí. Como os comentaba, pues mirar, lo suyo, abrimos por aquí, que es donde sale lo que es la punta esta, que puede, bueno, que realmente no pincha ni nada, ¿no? Pero para que veáis, es como una punta de una estilográfica, es exactamente igual. Y con mucho cuidado darle como alrededorcito e ir sacando pues todo lo que haya acumulado, ¿no? Vamos sacando. Sobre todo nada de humedad, o sea, no poner ningún spray ni nada que pueda hacer que tengan un poquito de humedad, ¿no? Yo nunca he utilizado nada mojado, creo que no hace falta, no es necesario. Pues bien, un poco ya quitado así lo de alrededor.
digamos que con lo que es la zona, esto se ha quedado algún restillo, la zona del cepillito, con mucho cuidado, muy suavemente, hacer así, para quitar pues lo poco que haya podido quedar, así, hacia los lados, y sobre todo llevárnoslo lo que haya podido quedar. Sí, sobre todo muy suave, por si acaso con un papel que luego se pueda tirar, y volvemos a hacer. Ya lo veis que si es algo que hacéis cada semana, realmente es absolutamente súper rápido, es un momento, y realmente es que al final no se acumula nada, ¿no? Aquí veis que los AirPods 3 de tercera generación tienen también una malla metálica, pues también aquí le podríamos dar con esto, ¿vale? Esto más la punta, hay que ir con mucho cuidado con esta punta, pero la punta sería más para según qué zonas que, bueno, que digamos que el cepillito no alcanza. Entonces le daríamos aquí y por lo demás ya estaría. Aquí abajo no tienen, pero los de segunda generación y primera sí. Entonces aquí también se le daría con esto de aquí, con el rascador este pequeñito. Y aquí haríamos el mismo proceso realmente. Pues luego los AirPods, una vez así, ya con esto, pues ya le daríamos, si tenéis la de Apple, la super mopa de Apple de $20 o 30, pues le podéis dar con esa. Esto más que nada es pues por el polvillo y esas cosas, ¿no? Suciedad que pueda haber, si los hemos tocado con las manos un poco sucias de cualquier cosa. Y ya veis que el AirPod pues ya está perfecto. Y ahora la cajita, que es donde yo creo que también es muy delicado por el tema de que se acumula polvo. ¿Dónde se acumula más polvo? Sobre todo en esta zona de aquí y adentro. Y diréis, claro, pero ¿yo cómo accedo adentro? Pues aquí viene esto, el cepillito mágico que yo le llamo. ¿Qué pasaríamos? A la otra banda, y entonces, como veis, esto lo que tiene es una gamucita perfecta porque es redonda. De esta forma podéis hacer, por ejemplo, la parte de aquí más superficial con la gamucita, por ejemplo, podéis dar así, más que nada pues para quitar. Luego, por aquí, pues aquí ya sí que utilizaríamos esta gamucita, con cuidado le daríamos por aquí y hasta el fondo. Una vez en el fondo, veis, se queda aquí, pues daríamos un poquito la vuelta y veis, y ya está. Y aquí igual, quitaríamos esto por aquí, un poquito la vuelta y ya está. Y aquí más de lo mismo, si no nos ha llegado la gamuza, pues quitamos todo el resto de polvo. Y una de las partes también delicadas es, como veis, es sobre todo toda esta zona por aquí. ¿Por qué? Porque aquí hace como que se levanta, hace una especie de que no es totalmente recto, y aquí se nos puede acumular también, pues sobre todo a mí lo que se me acumula, pues de llevarlo en los bolsillos, pues polvillo y esas cosas. Entonces, o con la gamuza podemos ir con cuidado, ir rehaciendo así y ir quitando, sobre todo así como lo más grande, digamos. ¿Veis? Con cuidado siempre. Y si no, pues con esto otra vez, con el pinchito este, iríamos con cuidado sacando aquí. ¿Veis? Aquí que hay pues algún resto pues de comida, que también puede ser, porque si llevas por ejemplo algo de comida en los pantalones, un paquete de galletas o algo, y luego llevas los AirPods, pues claro, es que al final y aquí un poquito igual, ¿veis? Que esto ya va quedando así perfecto y ya está. Y nada, entonces otra vez le pasaría esto por si ha salido alguna cosa, con mucho cuidado, repito, otra vez haremos así, así, y mirar, ¿veis? Lo pasaríamos por fuera todo con la gamuza y ya tendríamos nuestros AirPods totalmente limpios. Ahora bien, si tenéis unos AirPods tipo como estos, o que no son de la marca Apple, ¿vale? Por ejemplo como estos que son de botón, pues haríamos un poco lo mismo. Lo que es la gomita, lo que podéis hacer es, por ejemplo, sacarla. Una vez sacada,
pues la podéis lavar con agua y jabón, de hecho, es lo mejor, o si no, pues lo mismo, con una gamuza así, laváis esto, pero con agua y jabón y lo dejáis sobre todo secar totalmente, ¿eh? Y luego con el interior, que vendría a ser, como veis aquí, es la misma malla que es lo que tienen los AirPods de Apple. Entonces con esto haríamos un poco pues lo mismo. Con el palillito quitaríamos por aquí si hubiera algún resto, en este caso aquí no los hay. Y también con el cepillito con mucho cuidado, muchísimo cuidado, iríamos quitando o las zonas como más delicadas o más inaccesibles que podamos utilizar. Luego, una vez esto ya estuviera bien, pues se le coloca otra vez la almohadilla, ya los tenemos limpios. Y por la parte de dentro, por ejemplo, pues haríamos exactamente lo mismo que hemos hecho antes. Con esto de aquí haríamos así. También lo bueno que es muy suave esta gamuza y va súper bien. Veis aquí normalmente que es donde suelen haber estos dos cositas de color dorado, es donde esto haces así y es donde se suele detectar, se juntan con esto de aquí, ¿no? Que es lo que hace que se carguen y demás. Entonces con esto pues no hay ningún problema de que lo rompes porque es una gamuza esto es súper suave. Entonces no hay ningún problema si haces así. Le das por dentro, por aquí también haríamos lo mismo, por fuera, y una vez ya está limpios, para adentro y ya está. En caso de que estuvieran sucios, un poquito con la gamuza y ya lo tendríamos. Y bueno, ya habéis visto que realmente con esta cosita es súper sencillo limpiar los AirPods. Los AirPods han quedado absolutamente, perfectísimamente limpios, o sea, es que vamos, parecen nuevos. Con mucho cuidado, como siempre digo, son cosas delicadas, pero igual que por eso mismo, porque son cosas delicadas, es importante mantenerlo limpio, porque hay mucha gente que no lo hace, cosa que no lo entiendo y no cuesta tanto. Y con esta puntita, como habéis visto, pues el resto de las cosas se pueden hacer perfectamente bien. Con esto mucho cuidado, sobre todo con mucha suavidad, y con la punta más de lo mismo, quitar exactamente lo justo. Como si en este caso que os he contado que yo tengo esto para mi cámara, pues esto por ejemplo es para quitar las motas de polvo. Como podéis ver, pues esto vendría a ser un poco como la punta, hay que ir con mucho cuidado y quitar las 4 motitas de polvo porque pueden dañar el objetivo. Pues esto vendría a ser un poquito lo mismo. En cuanto a esto, su precio son 8 euros. Hace un tiempo sí que valía más, pero ahora ya está por 8 euros. Os dejaré el enlace en la descripción. Esto ni me lo han regalado ni nada, ¿eh? Lo compro porque es que a mí me va muy bien, la verdad. Y como siempre tengo varios auriculares o varias cositas, pues siempre va bien. Así que nada, espero que os haya gustado. Si os gusta este vídeo, os enseñaré cómo limpiar el iPhone también con esto, porque parece que no, pero por aquí sobre todo se suele acumular mucha suciedad, y por dentro al llevar la carcasa lo que hace es que acumula mucha suciedad. Así que si os parece bien y si os gusta este vídeo, haremos el siguiente con el iPhone. Y nada, espero que sobre todo sirva de muchísima utilidad, y como siempre nos vemos en el próximo vídeo.